Entre la espesa bruma se veía una sombra negra que portaba algo, al parecer era un arma. Don Fer, don Manuel y yo nos escondimos detrás de una majada mientras arrojábamos los detectores del otro lado de la misma, ya muy vieja por el tiempo, repleta de maleza. Aún así, sin importar que se nos apareciera un animal ponzoñoso, por la adrenalina nos escondimos. En eso, a don Manuel se le cae el pinpointer, encendiéndose y sonando con ese peculiar pitido en el suelo. En eso entonces, aquella sombra que se veía detrás de la espesa bruma entre los árboles se empezó a desplazar hacia donde nos encontrábamos nosotros, mientras el eco del corte de cartucho rebotaba en aquella majada. Una mañana del 1 de noviembre me dispuse a salir de casa a una nueva aventura. Siendo las 5 de la mañana, rumbo al punto de reunión con don Fer, él ya me esperaba. Era una mañana fría, las calles desoladas con una especie de neblina, que por cierto, para mí era muy peculiar en estas fechas de Día de Muertos. Apenas había encontrado un taxi, el cual me llevaría a aquel punto. Hola, don Fer, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Edwin, ¿ya listo para la aventura? Claro que sí, don Fer, ya estamos listos para la siguiente aventura. Arrancamos la Paloma con dirección al punto de reunión de don Manuel Ortiz. En aquel punto tenía una mala fama por las situaciones delictivas que se presentaban por las noches y madrugadas. En lo que llegábamos, platicamos sobre los hallazgos encontrados en los últimos viajes. ¡Cachetones! ¿Qué onda, cachetón? Te estamos esperando, ya es muy tarde. Don Manuel ya tenía las tortas para el desayuno para ir comiendo en el camino. Nuestro destino de llegada era un pueblito el cual se escondía entre los límites entre Oaxaca y Puebla. Un lugar donde en estas fechas abundaba la flor de cempasúchil en sus campos, tornándose de un color naranja fascinante, como si estuvieran llamando a aquellos que se nos adelantaron. Al entrar en aquel pueblo, nos daba la bienvenida una bruma muy espesa. El pueblo parecía un pueblo fantasma, sin ningún alma en sus calles. Mientras la neblina cubría sus pisos, las llantas de la Paloma iban a lo que daban, mientras pisaba los charcos de agua producidos por el rocío de la mañana. Nos detuvimos en un puesto, el cual era el único en el pueblo para desayunar. Le preguntamos a la señora el por qué el pueblo estaba de esa manera, sola y sin gente en sus calles. Lo que la señora nos contestó: todos están celebrando a sus muertos en sus casas. Además que en estos días se suscitan cosas extrañas. En el pueblo la gente prefiere estar dentro de sus hogares y no salir. Don Fer se le quedó mirando con ojos de asombro a don Manuel, mientras ellos susurraban: ¿será cierto que suceden cosas extrañas? No es cierto. Mejor sigamos en la aventura. Nuestro objetivo era llegar a unas ruinas a 1 kilómetro del pueblo. Mientras que nos alejamos de aquel lugar, la espesa neblina desapareció aquel pueblo viejo, quedándose atrás de nosotros. La Paloma empezó a internarse más y más en un bosque con enormes robles, mientras el rocío goteaba en sus ramas. Lo que se nos hacía extraño era que la luz del sol no llegaba a entrar en aquel pueblo. El frío nos empezó a invadir más y más, que don Fer no tuvo de otra que encender el calefactor de la camioneta. Ya estábamos cerca de aquellas ruinas. En eso entonces, la señal de los teléfonos se murió y el GPS no funcionó.
Don Manuel, preocupado, le preguntó a don Fer. ¿Y ahora qué hacemos? Mientras yo me les quedaba viendo con una extrañez en mi interior, no quería asustarme, ya que ya estábamos a unos cuantos metros del lugar de la búsqueda. Seguimos avanzando, pero por la espesa neblina sentimos como la paloma, al parecer, atropelló algo en el camino. No sabíamos qué era. Don Fer, extrañado, dijo: ¿Qué fue eso? ¿A qué le pegamos? Don Manuel, extrañado, se bajó y yo bajé con el talache, por si las dudas. Justo enfrente de la camioneta había una mancha de sangre grande, pero no nos percatamos que abajo de la camioneta había una persona, la cual fue arrastrada unos metros después del impacto. Don Manuel exclamó: ¡Cachetón, un cristiano! ¡Atropellaste a un cristiano! Muy espantado, don Fer se bajó y yo, como sabía un poco de primeros auxilios, verifiqué sus signos vitales. Él ya estaba muerto. Lo que se nos hacía extraño era que su vestimenta no concordaba con la actualidad. Portaba unas botas de cuero, un pantalón de gamuza y un saco con mancuernillas muy finas, por cierto. Yo les hice el comentario a don Fer y a don Manuel: ¿no vendrán de alguna fiesta de disfraces? Pero don Fer, molesto y a la vez nervioso, me dijo: ¿Cómo crees? Eso queda lejos y además las personas del pueblo no se ve que sean de fiesta. Y yo le contesté: tiene razón. Don Manuel empezó a mover a aquella persona a un lado del camino y entre los tres lo enterramos. Proseguimos el camino asustados y con nuestra mente en shock. Decidimos seguir con la búsqueda. Lamentablemente no había señal ni cómo reportar la situación. Don Manuel exclamó en el camino: ¿Y si mejor nos regresamos? Don Fer, asustado y con la voz quebrada, dijo: Está bien, regresaremos para hacer las cosas bien. En eso, al regresar al punto, por extraño que así fuera, no había rastros de la excavación, ni mucho menos del frenón marcado por las llantas de la paloma en la tierra húmeda. Yo me acerqué a la paloma para ver si las manchas de sangre estaban ahí, y para mi sorpresa, ya no estaban. Le dije a don Fer y a don Manuel, y ellos, extrañados, no daban crédito de lo que veían sus ojos. Nos subimos de golpe a la camioneta y mejor seguimos con la aventura. La paloma siguió su curso, pero ya estábamos tan desorientados que no dábamos crédito de lo que estaba pasando. De repente, dentro del bosque, se empezó a tornar más espesa la neblina. La paloma no podía avanzar, que mejor decidimos irnos a pie a las ruinas. Ya estábamos tan cerca. Con detector de metales en mano y cámara nos internamos entre la maleza húmeda y amarilla. Don Fer exclamó: Vamos a seguir esto, es un riesgo. Don Manuel y yo seguimos avanzando y empezamos a ver entre la espesa bruma unas ruinas que databan de los años 1600 a 1700. El susto se nos fue extinguiendo mientras prendíamos nuestros detectores. Empezamos con la búsqueda y, a empezar a grabar, todo marchaba bien, pero en mi cabeza no daba crédito de lo que sucedió en el camino. Las piezas empezaron a salir. Don Manuel, emocionado, encontró su primera macuca de 4 reales y gritó: ¡Cachetones! Y vamos hacia donde él estaba. Emocionado, nos hizo olvidar por un momento lo sucedido en el camino, así que seguimos con la búsqueda después de unas horas. Don Fer gritó: ¡Al fin! ¡Una de 8 reales! Corrimos a ver su fascinante hallazgo de don Fer. Al borde del llanto lo felicitamos. Yo encontré mi primera macuca, a lo cual dije: esto es un tesoro para mí. La neblina no cedía después de unas horas. El tiempo se nos había ido muy rápido. Ya eran las 6 de la tarde y la neblina se hacía más y más espesa cada vez. Pareciera ser que la protagonista de esta historia era la espesa bruma. El tiempo se nos había acabado. Ya estábamos exhaustos. Las ruinas se miraban algo tétricas en el entorno en donde nos encontrábamos, más por aquella extraña capilla colonial que estaba a unos metros de nosotros. Don Fer comentó: Ya es hora de retirarnos.
Don Manuel Ortiz no se veía por ninguna parte, así que tratamos de hablarle por radio, y regresó para emprender la retirada. En eso, escuchamos entre las ruinas a alguien caminar. Cada paso que daba se escuchaba cómo la maleza tronaba. Cada vez se hacía más y más intensa el ruido de los pasos, hasta que a don Fer se le ocurre gritar: ¿Hay alguien ahí? Don Manuel y yo le dijimos que se callara porque no sabíamos ante qué nos estábamos enfrentando. Además, ya casi iban a dar las 7 de la noche. En eso, escuchamos a alguien haciendo un ruido, un algo curioso entre la neblina espesa. Es ahí donde decidimos correr y escondernos detrás de una majada. Entre la bruma se veía una sombra negra. Pareciera que portaba algo. Al parecer, era un arma. Don Fer, don Manuel y yo corrimos a escondernos detrás de aquella majada mientras aventamos los detectores de metales del otro lado de la misma. Ya muy vieja por el tiempo, por cierto. Este se encontraba repleto de maleza. Aún así, por la adrenalina, nos escondimos sin importar que un animal ponzoñoso nos picara. En eso, a don Manuel Ortiz se le cae el pinpointer, el cual golpeó una roca y se encendió sonando con ese peculiar pitido. Volteamos a ver asustados aquella sombra negra que se miraba detrás de esa espesa bruma entre los árboles. Se empezó a desplazar hacia donde nos encontrábamos nosotros, mientras un eco del corte de cartucho rebotaba en aquella majada. No sabíamos qué hacer en ese entonces. El miedo nos empezó a vencer y recordamos lo sucedido en el camino. Don Fer dijo: ¿No será alguien conocido de la persona que vimos en el camino? Mientras don Manuel y yo no sabíamos qué decir. Entonces alguien entre las ruinas nos hizo ch, ch. Volteamos con algo de temor. Cada vez se escuchaba más cerca aquella sombra con aquel arma. Era un anciano, vestido con sombrero de paja y ropa de tela, con guaraches de cuero, y en su mano portaba un bastón de carrizo. Nos dijo que fuéramos con él. No tengan miedo, yo conozco estos terrenos, ya que de niño yo jugaba en estos lugares. Yo vi lo que les pasó en el camino. Pero no se preocupen, yo los sacaré de aquí. No sabíamos cómo supo de lo sucedido. Nos veíamos entre nosotros un poco espantados. El anciano nos dijo lo siguiente: Acompáñenme, los guiaré de regreso a su camioneta. Nos llevó por una vereda, la cual no conocíamos. La bruma empezó a descender poco a poco y dejamos atrás a aquella persona que nos esperaba entre la niebla con su arma. Al llegar a la camioneta, el anciano solo nos dijo: Hasta aquí los puedo guiar, jóvenes. Dios los cuide en su camino de regreso a casa. Aliviados nos despedimos del anciano, pero yo no estaba conforme. Decidí regresar para darle una ayuda como agradecimiento por habernos ayudado. Pero cuando volteo, el anciano ya no estaba. Se había esfumado, como si se lo comiera la tierra. No podía caminar tan rápido, ya que tenía un bastón con el cual se desplazaba, y eso no era posible. Don Fer y don Manuel también se percataron de lo sucedido. Nos subimos en la paloma rápidamente. No sabíamos qué estaba pasando. La camioneta pasó nuevamente en aquel lugar donde nos pasó el hecho extraño. Con temor pasamos mientras en mi mente yo empecé a orar del miedo. Al llegar al pueblo, la situación se tranquilizó. Ya era de noche. Aquellas casas se empezaron a tornar extrañas, como si el tiempo las hubiera castigado. Y aquel puesto de la señora que nos atendió, solo había en su lugar un edificio viejo y derrumbado. Don Fer exclamó: en el día nos despachó una señora y ahora no hay nadie ni luces del puesto. Las casas parecían ruinas desgastadas por el tiempo, ya que de lo que estaban hechas era de adobe. Don Manuel le dijo a don Fer: Písale, cachetón, ya quiero salir de este lugar. El miedo me invadió, que empecé a grabar el recorrido. A la paloma
Le costaba cada vez más y más trabajo salir de aquel pueblo, hasta que al fin salimos a carretera. Desconcertados, regresamos a la Ciudad de México. Al día siguiente, ya en casa, me puse a investigar sobre aquel lugar que visitamos, y para mi sorpresa, este lugar era un pueblo fantasma. En Google Maps solo aparecían ruinas. De inmediato le hablé a don Fer y a don Manuel, y extrañados se sorprendieron que cómo era posible tal cosa. Nos preguntamos lo siguiente: ¿ese pueblo en verdad existió? ¿Quién fue la señora que nos despachó? ¿Aquella persona vestida como de la época colonial en verdad era real? ¿Esa persona que nos hizo daño en verdad existió? ¿El anciano que nos ayudó, quién fue? Al final nos despedimos sin dar crédito de lo sucedido, pero de lo que puedo decir es que estoy agradecido por aquel anciano que nos ayudó. Todo lo demás sucedido prefiero que se quede en una incógnita, en un día de búsqueda.